una serie de indicadores. En este caso estamos presentando los casos confirmados, los nuevos casos confirmados semanales, y lo que revisamos es cuándo fue el pico de casos nuevos semanales en los diferentes distritos de Lima y también en regiones. En el caso de los distritos de Lima, lo que hemos visto es que se ha superado el pico de casos nuevos semanales de la primera ola en los siguientes distritos. Surco, que es el primero en cuanto a población, Surco tenía menos de 700 casos nuevos semanales y ahora registra más de cerca de 780 casos nuevos semanales. Ahora, también otro distrito que hemos visto que ha superado es Pueblo Libre. Pueblo Libre registraba cerca de 200 casos, ahora más de 250 casos. Y los distritos que están próximos a superar son La Molina, Bellavista, San Miguel, Los Olivos y Comas. En el caso de Los Olivos y Comas, como son distritos con una población mayor a 300.000 habitantes, también es algo preocupante, porque lo que se va a generar es que pueden incrementar también los distritos que están alrededor. Eso es lo que puede suceder. Exactamente. Vemos que son distritos que en la primera ola no se registraban mayor casos de contagios de COVID. Por ejemplo, en La Victoria es un distrito en donde había pues bastante riesgo de contagios de COVID y no se encuentra en este caso. Sí, mire, de esta relación de distritos, lo que nos llama la atención es el caso del distrito de Santiago de Surco. ¿Por qué? Porque recordemos que fue en Surco donde se registró el primer caso de COVID aquí en el país. Entonces, otra vez el distrito está registrando un aumento de casos y por eso presentamos la información para que los vecinos tomen las medidas del caso, las medidas de bioseguridad, y extremen sus medidas de seguridad, ¿no? Con respecto a las regiones, doctor, si pasamos a la otra tabla y podemos observar, compañeras, regiones con casos confirmados semanales, ¿cuáles son? Sí, bueno, acá lo que hemos hecho es revisar los casos nuevos semanales en cada una de las regiones, y lo que vemos es que en el caso de Apurímac ya superó el pico máximo que alcanzó en su primera ola, que fue en el año 2020. Apurímac tenía cerca de 618 y ahora registra 650 casos nuevos semanales para la última semana del mes de enero. Ahora, los otros regiones que están cerca de pasar son Ancash, Junín y también Lima. En el caso de Lima se registró un pico de nuevos casos semanales de más de 23.000 casos y ahora lo que estamos es cerca de 18.000 nuevos casos semanales. Entonces, la alerta es para que nosotros como ciudadanos sepamos que el virus está todavía, estamos viendo los casos que están aumentando, la falta de camas UCI, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado porque esto todavía va a continuar. ¿Cuáles serían los factores principales por los cuales se está evidenciando esta cifra? Lo que estamos viendo es que en todos los casos, tanto acá en el Perú como en otros países, toda esta explicación es multifactorial. Es decir, no es solamente un factor, sino que puede ser aglomeraciones, reuniones, mayor interacción social, ¿no? Recordemos que estas cifras reflejan lo que ha sucedido hace 2 semanas, aproximadamente entre 7, 10 o 14 días, se registran los contagiados. Entonces, esto es lo que está sucediendo en las 2 primeras semanas de enero, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Los casos pueden seguir aumentando para las siguientes semanas. Doctor, tenemos consultas en estudios con Alejandra Patricia, compañera, te escucho. Sí, doctor, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cómo se interpreta, si el doctor nos puede nuevamente mencionar cómo se interpreta este mapa de calor? ¿El nivel de medición es a través de pruebas moleculares estrictamente? ¿Se consideran las rápidas, las antígenas? ¿Es el reporte solamente de salud? Sí, lo que se está mostrando acá es el resultado de todas las pruebas moleculares, antígenas, pruebas rápidas, etcétera, que se han registrado en la semana. Ahora, lo interesante también que hemos visto es que la cantidad de pruebas semanales a nivel país ha aumentado. En la última semana que tenemos registrado, se tiene la mayor cantidad de pruebas que se ha hecho en el país desde el inicio de la pandemia. Entonces hay una mayor capacidad para poder detectar a los infectados, detectarlos a tiempo, y se ha incrementado cada vez más lo que son la cantidad de pruebas moleculares. Claro, y también, si pudiera ayudarnos a entender, se utiliza más que las pruebas moleculares el número de fallecidos debido pues a la incapacidad de poder tal vez testear a todos los posibles infectados.
Y en cuanto al número de fallecidos, ¿se correlacionan estas cifras? También tenemos un incremento en el número de fallecidos que superan la primera ola en estos distritos. Cuando nosotros comenzamos a revisar el caso de los fallecidos, hay diferentes fuentes de información. Una, los fallecidos propiamente por COVID, y también lo que se conoce el exceso de fallecidos, comparando un mes contra otro o semanas epidemiológicas, ¿no?, respecto al año anterior. Entonces, cuando revisamos, encontramos otras regiones también que están aumentando los casos, que no necesariamente muestran un mayor incremento de casos confirmados, pero sí un exceso de fallecidos comparando la data del SINADEF. En esos casos también eso es preocupante. Allí hemos visto el caso de Huánuco, por ejemplo. Huánuco ha aumentado el exceso de fallecidos. En los casos confirmados no necesariamente se refleja eso. Por ello, como dije al inicio, lo que hacemos es revisar una serie de indicadores. Revisamos casos confirmados, número de fallecidos, positividad por pruebas moleculares, etcétera. Una serie de indicadores que nos pueden ir dando una señal de cómo se está moviendo el virus a nivel nacional. Doctor Celso, cuando estamos analizando el mapa a nivel nacional, vemos en efecto Huánuco, Apurímac, estamos viendo regiones, también Lima, región, Huancavelica. Eso se condice, Junín, por ejemplo, se condice con la alerta actual que tenemos de nivel extremo. ¿Está alguna de las regiones que no está considerada dentro de este mapa y que podría servir de análisis para el Ejecutivo y luego incluirlas? Porque se nos dijo que después de 15 días podría haber una variación en el nivel de riesgo de las regiones. De momento se están manteniendo los niveles que ha dado el gobierno, es decir, los extremo, muy extremo, alto, etcétera, todo eso se condice con las cifras que se están revisando. Recordemos que los casos confirmados y demás indicadores reflejan lo que está sucediendo hace 1 o 2 semanas antes. ¿Qué nos Entonces dice? la tendencia se mantiene igual. Lo que sí se espera es que con las nuevas medidas que se han adoptado se pueda reducir esa presión y puedan disminuir los casos. Eso se estaría reflejando para la tercera semana tal vez de febrero, ¿no? Podría tercera semana de febrero o incluso ya marzo. Recordemos el periodo que son aproximadamente entre 10 a 14 días. Claro, y bueno, para última pregunta de mi lado, ¿qué nos dice? Las medidas de bioseguridad comiencen a reducir los casos. Sí, ¿qué nos dice las cifras? ¿Qué nos dicen las cifras del comportamiento de esta segunda ola? Porque hemos escuchado especialistas decir que es mucho más rápida, más agresiva, más empinada la curva ascendente y podría superar en total el número de contagios y fallecidos de la primera ola, ¿no? ¿Qué nos dice hasta el momento del comportamiento de esta segunda ola las cifras? Bueno, lo que hemos visto es que a partir de este año se ha acelerado el crecimiento tanto de todos los indicadores, de casos confirmados, tasa de positividad, número de fallecidos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este año se registró una tasa de positividad en pruebas moleculares superior al 20%, es decir, de cada 100 pacientes evaluados, 20 daban positivo para pruebas moleculares. Esa tasa de positividad solamente se registró en agosto, que fue cuando se registró los picos de la pandemia. Entonces, hay que seguir alertas y no bajar la guardia. Así es, doctor Dante Celso. Muy